Hemos confrontado la culpa paralizante de Samael y el caos destructivo de Azazel. Ahora nos enfrentamos a Belial, cuya táctica es mucho más fundamental y corrosiva. Él no ataca tus acciones, sino tu derecho a existir y tu valor intrínseco. Belial es la voz que, no solo te acusa de un error, sino que te convence de que eres, en esencia, un error. La etimología de la sombra: sin valor, sin amo. El nombre Belial es profundo y místico, derivado de la frase hebrea Beli Yaal, que significa esencialmente sin valor o el que no tiene utilidad. Esta es la esencia de su veneno, el implante de la creencia de que el alma no tiene utilidad cósmica, que no merece ser amada, ayudada o sostenida. Su nombre también ha sido traducido como sin amo o el ilegal, lo que refleja su segundo vector de ataque, la falsa independencia, el rechazo a toda conexión y autoridad espiritual o terrenal bajo el pretexto de la autosuficiencia total. El nihilismo espiritual. Belial es el arquitecto del nihilismo en el alma. Si el individuo cree que su vida o su ser no tiene valor inherente, entonces cualquier esfuerzo, cualquier disciplina, lo que Azazel ataca, o cualquier intento de purificación, lo que Samael exige, carece de sentido. ¿Para qué esforzarse, si el resultado es inherentemente sin valor? Esta pregunta paralizante es el núcleo de su control. La corrupción de Keter, la corona en el árbol de la vida cabalístico. Belial se sitúa en la cáscara de Keter, la corona, la esfera de la unidad absoluta, la voluntad divina y la conexión con la fuente. Belial corrompe esta esfera al reemplazar la unidad con el aislamiento total y la voluntad divina con la autorreclusión. Él convence al alma de que el trono de Keter está vacío, o peor aún, que el alma es indigna de acercarse a él, cortando así la fuente de la gracia, el amor incondicional y el sentido de propósito. El ataque primario, la indignidad inherentemente personal. El asalto de Belial es tan sutil que a menudo se confunde con la personalidad misma del individuo, la baja autoestima crónica y el síndrome del no merecimiento. El rechazo del sostén. Belial se manifiesta en la incapacidad neurótica de aceptar ayuda. Él susurra: si aceptas ayuda, pruebas que eres débil y, por lo tanto, indigno de lograrlo por ti mismo. El individuo se aísla, rechaza la generosidad de otros, lo que hiere sus relaciones, y se niega a recibir la gracia espiritual, creyendo que debe ganarse cada pequeña bendición a través de un sufrimiento y esfuerzo desmedidos. El sabotaje de la prosperidad. Una persona influenciada por Belial sabotea activamente sus momentos de éxito y prosperidad. Justo cuando se abre una puerta de oportunidad o entra una abundancia financiera, la voz de Belial se activa: no mereces esto. No has sufrido lo suficiente. Esto es temporal, y pronto se te quitará. Esta creencia interna crea un patrón de autodestrucción y devolución de la bendición, asegurando que el alma permanezca en un ciclo de escasez y esfuerzo inútil. La falsa soledad heroica. Belial promueve la soledad heroica, la idea de que ser un guerrero espiritual significa luchar completamente solo, sin guías, sin comunidad y sin apoyo divino. Esta es la falsa independencia, una negación de la interconexión fundamental del universo y una renuncia a la fuerza que proviene de la unidad. Esta soledad es un desierto que drena la voluntad y el propósito del alma. El bloqueo del propósito. El ataque de Belial a Keter no solo destruye el valor propio, sino también el propósito superior. Si el alma cree que es sin valor, Beli Yaal, entonces su misión o tikkun, corrección, en la tierra también se siente sin valor. La parálisis del ¿quién soy yo? El individuo se paraliza con la pregunta: ¿quién soy yo para hacer esto? Hay miles de personas más capacitadas. Esta duda no es la crítica legal de Samael, sino la condena de la esencia. El alma se convence de que su vibración es demasiado baja, su energía es demasiado defectuosa o su historia es demasiado manchada para manifestar la luz o el propósito que siente en su interior. La siguiente parte desglosará las tácticas específicas de Belial en las relaciones, la autopercepción y la forma en que corrompe la noble búsqueda de la independencia, transformándola en aislamiento tóxico. Habiendo identificado a Belial como el príncipe del sin valor, debemos examinar cómo su veneno se inyecta en la estructura de la vida diaria, destruyendo la capacidad del alma para recibir y sostener la bendición. Belial no busca tu culpa, Samael, ni tu caos, Azazel.
Busca tu consentimiento interno a la idea de que tu existencia es un peso y tu luz, una impostura. 1. La mentira de la independencia absoluta. Belial corrompe el noble impulso de la autosuficiencia, el poder de Tiperet, convirtiéndolo en un aislamiento tóxico. Él es el maestro de la falsa independencia, que es la creencia de que la conexión y la necesidad son signos de debilidad. El rechazo al sostén genuino. La persona bajo el dominio de Belial siente una resistencia visceral a la ayuda. Rechazar un regalo, un favor o un consejo, incluso cuando es necesario, se convierte en una obsesión. Esta resistencia se disfraza de dignidad o fuerza, pero es en realidad una manifestación del miedo profundo. Si acepto tu ayuda, confirmo mi propia insuficiencia y dependencia. Esta negación de la interconexión universal es la firma de Belial. El aislamiento estratégico. Belial garantiza que el individuo se mantenga alejado de las estructuras de apoyo. Huye de las comunidades espirituales, rechaza a los mentores y mantiene una distancia emocional segura de las parejas que podrían ofrecer un amor incondicional. Esto es una estrategia de supervivencia equivocada. Si me aíslo, no puedo ser herido, pero al mismo tiempo, Belial asegura que el alma se ahogue en su propio vacío al cortar la fuente de la gracia que fluye a través de los demás. La ilusión de la carga. El alma influenciada por Belial cree que es una carga para todos los que la rodean. El simple hecho de pedir un favor o expresar una necesidad se siente como una transgresión moral. Este sentimiento de ser una carga es la manifestación directa del nombre Belial, sin utilidad, lo que obliga a la persona a volverse hiperindependiente y, paradójicamente, a fallar constantemente por falta de apoyo. 2. El sabotaje crónico, rechazo activo al éxito. La prueba más clara de la presencia de Belial es el patrón de autosabotaje recurrente, especialmente en la fase final de un logro. Si el éxito se aproxima, Belial debe intervenir para confirmar el veredicto de sin valor. El miedo al mérito. El éxito no se sabotea por miedo a la responsabilidad, Azazel, sino por miedo al mérito. Si el individuo tiene éxito, el universo o la comunidad podrían considerarlo valioso o merecedor. Esta nueva identidad choca violentamente con el núcleo Belial. Para mantener la coherencia interna de la indignidad, el alma debe destruir la evidencia del valor. Destrucción en el umbral. Esto se manifiesta en acciones específicas. Renunciar a un trabajo lucrativo justo antes de un ascenso, terminar una relación sana y amorosa sin razón aparente, o crear una crisis dramática justo cuando se ha logrado un momento de paz o abundancia. El individuo se convierte en el agente activo de su propia caída, reforzando la narrativa. Lo sabía, no estoy hecho para esto. La incapacidad de recibir el cumplido. Belial convierte la alabanza en dolor. Un cumplido o una expresión de gratitud es inmediatamente descartado, minimizado o contrarrestado con una autocrítica. El alma no puede registrar el valor externo porque el marco interno, la cáscara de Keter, está sellado contra la verdad del amor incondicional. 3. La indignidad crónica, el desprecio por el yo. Belial es el maestro del desprecio por el yo. Él asegura que la voz interna del alma no sea crítica, Samael, sino totalmente despreciativa. La aversión al espejo. La persona puede sentir una aversión sutil pero profunda a verse a sí misma, tanto física como espiritualmente. La mirada en el espejo o la introspección profunda trae un sentimiento nauseabundo de vacío o suciedad fundamental. Belial ha implantado la idea de que el ser interior es intrínsecamente defectuoso más allá de la reparación, haciendo que el individuo viva en una constante huida de su propia presencia. La deuda no pagada del ser. Este príncipe mantiene al alma en un estado de deuda existencial. El individuo siente que no tiene derecho a los placeres simples, al descanso o a la alegría, a menos que haya realizado un acto de sacrificio monumental. La vida se convierte en una penitencia constante para pagar una deuda de valor que nunca puede ser saldada, porque la premisa original, Belial, es falsa. El rechazo de la gracia incondicional. El concepto de un amor o una gracia divina que es dado sin condiciones, sin mérito y sin pago, es el mayor enemigo de Belial. Él debe convencer al alma de que el amor es estrictamente transaccional. Si soy bueno, merezco; si fallo, soy indigno. Esto bloquea el acceso a la energía sanadora de Keter,
que es la fuente del amor incondicional. Esta profunda erosión del valor propio es la base de la falsa independencia y el autosabotaje, y es la razón por la que Belial es una de las fuerzas más difíciles de detectar y de sanar. Para combatir a Belial, debemos entender la magnitud de su ataque, que no es solo psicológico, sino teológico, golpeando directamente la relación del alma con la fuente divina, Keter. Belial es la ausencia donde debería estar la presencia de la unidad y el amor incondicional. La corrupción de Keter, el sentimiento de abyección cósmica. Keter es la corona, la conexión con el yo soy, la chispa pura del ser, donde el alma es, por definición, perfecta y valiosa porque es parte de la totalidad. Belial corrompe Keter creando el sentimiento de abyección cósmica. El trono vacío. Belial implanta la creencia de que el trono en Keter está vacío, o que la conexión con la fuente ha sido permanentemente cortada. La persona influenciada por Belial no solo se siente sola en la tierra, sino que se siente abandonada por el universo mismo. No se trata de dudar de la existencia de Dios, que es una duda intelectual, sino de sentir la certeza emocional de que, si Dios existe, no te ama a ti. La indignidad ontológica, la indignidad que promueve Belial no es una cuestión de malos hábitos, Azazel, o errores, Samael, es ontológica, relativa a la esencia del ser. El alma cree que fue creada defectuosa, que lleva una mancha inherente que ninguna disciplina o acto de perdón puede limpiar. Esta condena es la más paralizante de todas, ya que anula la premisa misma de la evolución espiritual. Si ya soy fundamentalmente defectuoso, el crecimiento es imposible. El reemplazo del amor por la pena. Belial enseña al alma a sustituir el amor incondicional por la autocompasión crónica. La autocompasión tóxica es un mecanismo de defensa que busca que otros, o el yo, sientan pena por el sufrimiento, en lugar de buscar la sanación y la responsabilidad. Es una forma de aferrarse al dolor como única prueba de la propia existencia y de su valía para recibir atención. La reacción sin amo, el rechazo a la jerarquía espiritual. El epíteto de Belial, sin amo, Belial, es la base de su rechazo a toda estructura jerárquica, tanto terrenal como espiritual. La negación de la transferencia de poder. En el camino espiritual, la guía y la mentoría, la jerarquía, son vitales. Belial ve la necesidad de un maestro o de un arcángel como una humillación intolerable. Él susurra, si necesitas un maestro, demuestras que no puedes valerte por ti mismo. Cede tu poder y serás esclavizado. El alma, para proteger su frágil ego de la etiqueta de sin valor, rechaza el sostén que viene de arriba, asegurándose de que deambule sin guía y cometa errores innecesarios, lo que convenientemente refuerza la narrativa de sin valor. La falsa independencia espiritual. La persona influenciada por Belial crea su propia falsa jerarquía espiritual. Cree que ya lo sabe todo, que ha superado el sistema y que sus errores son simplemente pruebas de su individualidad. Esto lo aísla del conocimiento colectivo y de la sabiduría ancestral, obligándolo a reinventar la rueda constantemente y a estancarse en un ciclo de autodidactismo arrogante. El miedo a la conexión vertical. La verdadera jerarquía espiritual no es dominación, es servicio y conexión. Los arcángeles, como el futuro contrapunto de Belial, sirven para elevar, los maestros sirven para guiar. El alma influenciada por Belial no puede tolerar esta dinámica porque la conexión implica rendición, al plan divino, a la guía, y la rendición se percibe como la pérdida total de la soberanía. El nacimiento del falso yo, de false self. Para sobrevivir a la sensación de indignidad ontológica, el alma bajo el ataque de Belial construye un falso yo, una fachada de hipercompetencia y autosuficiencia. La armadura de la perfección. Este falso yo se presenta como invulnerable, incapaz de necesitar nada, exitoso y siempre en control. Es una armadura diseñada para proteger la herida central de la indignidad. Toda la energía del alma se desvía a mantener esta fachada, dejando muy poca energía para el crecimiento real. El odio a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la puerta de entrada a la conexión y el antídoto contra Belial. Pero la persona influenciada por Belial la ve como el máximo peligro. Exponer una necesidad o una debilidad es invitar al juicio y la confirmación del sin valor. Por lo tanto,
El individuo vive en un estado de guerra interna constante para mantener la máscara, lo que intensifica su aislamiento y sufrimiento. La tarea para derrotar a Belial reside en desmantelar esta armadura, abrazar la vulnerabilidad y aceptar que el valor es inherente al ser, no algo que debe ganarse. La profunda herida de la indignidad que Belial implanta, Belial, no solo aísla al alma de la fuente divina, Keter, sino que corrompe la capacidad del individuo para participar en la danza sagrada de la reciprocidad y la intimidad en las relaciones humanas. Belial convierte cada interacción en una transacción desesperada para probar un valor que cree inexistente, y castiga al alma al negar el derecho al descanso y la alegría. La trampa de la transacción en las relaciones. La persona bajo la influencia de Belial es incapaz de participar en el flujo libre de dar y recibir que define las relaciones saludables. Para ellos, cada acto de servicio, amor o regalo tiene un precio oculto. Dar para probar. El acto de dar se convierte en el principal mecanismo para compensar el sentimiento interno de sin valor. El individuo se vuelve un dador compulsivo o un servidor excesivo, no por desbordamiento de amor, sino por la necesidad neurótica de validar su existencia. El subtexto es: si soy indispensable y hago todo por ti, entonces no puedes abandonarme, y por lo tanto, tengo valor. Esta sobreentrega conduce al agotamiento crónico, al resentimiento silencioso y, finalmente, al colapso de la relación. El rechazo del recibir. Como ya se mencionó, recibir es un acto de vulnerabilidad y aceptación. Cuando alguien ofrece un regalo, un cumplido o apoyo, la voz de Belial lo traduce inmediatamente como pena o deuda. El individuo se apresura a devolver el favor inmediatamente, cancelando la deuda, o lo descarta verbalmente, asegurándose de que el flujo de amor quede interrumpido y el sentimiento de conexión incondicional no pueda penetrar la armadura del falso yo. El mantenimiento de la deuda. Belial necesita mantener el alma en un estado de deuda perpetua para justificar el sufrimiento. La única forma de que el individuo se sienta seguro es si siente que aún no ha pagado lo suficiente. Por lo tanto, el amor y la alegría que recibe son descontados o devaluados, obligándolo a esforzarse aún más en la siguiente transacción. La fuga de la intimidad y el miedo a la exposición. La intimidad requiere la disolución de la máscara del falso yo, y este es el punto que Belial protege con mayor ferocidad. La intolerancia a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es vista como una traición a la armadura de la perfección. Compartir un miedo, una debilidad o un error no es un acto de conexión, sino la exposición de la verdadera indignidad interna. La persona, temiendo la inevitable confirmación del sin valor por parte del otro, sabotea activamente la intimidad, creando distancia emocional, evitando temas profundos o terminando la relación antes de que la máscara se deslice por completo. La profecía autocumplida. Belial, a través de la constante sabotaje de la conexión y el rechazo del sostén, garantiza que la persona termine, de hecho, sola y abandonada. Esta soledad, sin embargo, no se percibe como el resultado de las propias acciones, sino como la confirmación final de la profecía de Belial. Lo sabíamos. Eres indigno de amor y conexión. Este ciclo vicioso es la esencia de su prisión. La desconexión del cuerpo. La indignidad se manifiesta también en la desconexión del cuerpo físico. Si el ser es sin valor, el cuerpo es simplemente un recipiente imperfecto o sucio que debe ser ignorado, maltratado o controlado rígidamente, mediante dietas extremas, exceso de trabajo o negligencia. Belial impide la conexión con la sabiduría corporal y el placer simple porque ambos son formas de aceptar la bendición del presente, algo que el alma que se siente indigna no puede permitirse. La negación del placer y el rechazo del descanso. El placer y el descanso son vitales para recargar la energía de la voluntad, Tiperet, pero Belial los considera un crimen moral. El descanso ilegítimo. El individuo influenciado por Belial siente una culpa aplastante al descansar, al disfrutar de un hobby o al tomarse un día libre. El descanso es percibido como la holgazanería y la irresponsabilidad, y solo es permisible si se gana a través de un esfuerzo extenuante. Belial asegura que la persona esté en un estado de hiperactividad constante, diferente al caos disperso de Azazel. Esto es una hiperproductividad autopunitiva, garantizando el agotamiento crónico. La prohibición de la alegría simple. La alegría,
el regocijo y la risa simple son manifestaciones de la aceptación incondicional del momento presente. Belial debe sofocar esta alegría porque contradice la narrativa central de que la vida es una penitencia y el ser es una deuda. La felicidad verdadera, desvinculada del logro, es la evidencia de que el valor es inherente, y esto es lo que Belial no puede permitir. La persona vive con una nube de seriedad y autoexigencia, siempre vigilante para asegurarse de que la alegría no se filtre en la penitencia. La sanación contra este príncipe reside en el acto revolucionario de aceptar la alegría sin haberla ganado y de recibir amor sin sentir deuda. El asalto de Belial, al ser fundamentalmente ontológico, atacando el ser, se manifiesta como una frecuencia energética específica que envuelve al alma, haciéndola sentir pesada, densa y fundamentalmente incompatible con la alegría, la gracia y la manifestación de alto nivel. Si el caos de Azazel es dispersión, la energía de Belial es densidad abrumadora. La prisión de la densidad y la gravedad espiritual. Belial es el maestro de la gravedad espiritual. Su influencia asegura que la energía del individuo esté constantemente dirigida hacia abajo, hacia el miedo, la duda y la inmovilización. La pesadez del espíritu. El alma bajo la influencia de Belial experimenta una pesadez crónica que no es física, sino vibracional. Es la sensación de que cada paso, cada decisión y cada intento de elevación requiere un esfuerzo sobrehumano. Esto se debe a que la energía de Belial, sin valor, actúa como un lastre subconsciente que niega la ligereza y el flujo de la conexión con Keter. El universo parece estar trabajando activamente en contra, pero en realidad es el propio campo energético del individuo el que está rechazando la ascensión. El rechazo a la luz de alta frecuencia, la manifestación y la sanación verdadera requieren una resonancia de alta frecuencia, alegría, gratitud, amor incondicional. El alma afectada por Belial, que se ha convencido de su indignidad, experimenta las altas frecuencias como dolor o disonancia. La luz se siente como un juicio o una exposición incómoda. El individuo prefiere permanecer en una frecuencia baja y segura, la familiaridad del desprecio propio, porque la alta vibración lo obligaría a confrontar la mentira de su indignidad. La corrupción de la quietud. Belial no permite la quietud consciente, la meditación verdadera, porque en el silencio, el alma podría escuchar la voz de su valor inherente, la chispa de Keter. En cambio, promueve un estancamiento apático disfrazado de quietud. La persona se queda quieta, pero su mente y su corazón están llenos de ruido de autorreproche, impidiendo la conexión con la paz. El vínculo con el karma ancestral y la vergüenza heredada. La sensación de sin valor a menudo no es enteramente propia, sino que es un patrón kármico heredado que Belial utiliza como palanca. La carga de la inadecuación familiar. Belial amplifica los patrones ancestrales de inadecuación, secreto y vergüenza silenciada. Si una línea familiar ha sufrido pobreza, enfermedad o persecución, se desarrolla un patrón energético de no merecer lo bueno o ser inseguro. Belial se aferra a esta herida y la magnifica, convenciendo al individuo de que es su deber continuar con el patrón de escasez y sufrimiento para honrar inconscientemente a su linaje. La lealtad subconsciente al sufrimiento. El alma se siente desleal a su familia o a su pasado si prospera, es feliz o es valorada. La felicidad se percibe como una traición a la historia de sufrimiento de su clan. Belial fomenta esta lealtad subconsciente, asegurando que el individuo retroceda de la manifestación exitosa justo cuando está a punto de trascender el patrón de la familia. El hábito del secreto. Belial fomenta el hábito de guardar secretos y de ser hermético, especialmente sobre el dolor, la necesidad o el éxito. El secreto es el cemento de la vergüenza. Al no permitir que la luz de la verdad y la conexión comunitaria entren las heridas, la falsa independencia, Belial se asegura de que la densidad y la indignidad permanezcan sin ser desafiadas. La negación de la luz y la autoconversión en sombra. Para Belial, la visibilidad es el enemigo, ya que teme que la exposición revele la verdad de su indignidad. El dime social. El individuo influenciado por Belial tiene el hábito de atenuar su luz en entornos sociales o profesionales. Minimiza sus logros, se sienta en las esquinas, habla en voz baja o se niega a tomar el centro del escenario, incluso cuando es su derecho. Esto no es humildad,
Es un mecanismo de supervivencia para evitar ser visto y, por lo tanto, evitar la crítica que confirmaría su falta de valor. El rechazo al elogio público. Si Samael te hace sentir culpable por aceptar el elogio, Belial te hace sentir físicamente enfermo o incómodo por la atención positiva, ya que contradice violentamente la narrativa central de que el ser es Bel y Yaal. La liberación de esta prisión requiere el acto radical de decretar el valor intrínseco, independientemente de la historia personal, el karma familiar o la opinión externa, y comprometerse a sostener una alta frecuencia, incluso si se siente incómoda al principio. La creencia de ser intrínsecamente sin valor, Bel y Yaal, no solo aísla al alma y la condena a la escasez, sino que, paradójicamente, puede impulsar al individuo a una búsqueda frenética y destructiva de valor externo. Si la fuente interna, Keter, ha sido cortada, la supervivencia psíquica exige obtener el valor de cualquier fuente disponible, incluso si esto implica comprometer la integridad moral y la autenticidad. La quest de la validación externa y la fragilidad del ego. El alma bajo el dominio de Belial se convierte en un agujero negro de necesidad. No puede generar su propia luz de valor, por lo que intenta extraerla constantemente de su entorno, sin éxito duradero. El aferramiento al reconocimiento. El reconocimiento público, los títulos, el dinero y la admiración se convierten en las únicas pruebas temporales de valor. El individuo se obsesiona con estos logros, no por la alegría de la creación, sino por el silencio momentáneo que la validación externa ofrece a la voz interna de la indignidad. Sin embargo, como el valor proviene de una fuente externa y es transaccional, debe ser renovado constantemente, condenando al alma al agotamiento y la adicción al logro. El falso poder por posición. Belial tienta a sus víctimas a buscar posiciones de poder o autoridad no para servir, sino para exigir el respeto que no pueden darse a sí mismos. Utilizan su posición para dominar a otros, sintiendo una falsa sensación de valor al verse por encima de aquellos a quienes secretamente envidian por su aparente paz interior o conexión. Esta es una forma de compensación patológica que solo intensifica la sensación de vacío cuando están solos. La pérdida del núcleo de integridad. Si la vida es inherentemente sin valor, la ética se vuelve desechable. Belial impulsa un tipo de nihilismo ético donde el individuo justifica la manipulación, la mentira o el engaño para obtener la validación o el recurso necesario. La voz interna susurra: si no valgo nada, las reglas no me aplican. Debo tomar lo que necesito para sobrevivir, ya que nadie me lo dará. Este es el punto más peligroso de su influencia, donde la indignidad se convierte en agente de corrupción. El complejo de mártir y la adicción a la pena. Una manifestación opuesta y sutil de la indignidad es el complejo de mártir o la adicción a la pena. Este es un mecanismo de supervivencia en el que el alma busca obtener valor y atención a través del sufrimiento. La identidad del sufrimiento. El individuo se identifica crónicamente con el rol de víctima o de mártir. El sufrimiento se convierte en su única forma confiable de generar conexión y valor, atención, simpatía, cuidado. El subtexto es: si sufro lo suficiente, demuestro que mi dolor es importante y, por lo tanto, yo valgo algo. El rechazo a la sanación completa. Belial asegura que el individuo sabotee cualquier sanación completa. Si el dolor desaparece, desaparece también la fuente de atención y valor que el sufrimiento proporciona. La persona puede hablar constantemente de sus traumas y problemas, no con el objetivo de resolverlos, sino con el objetivo subconsciente de mantener la identidad del mártir y la transacción de simpatía. La disonancia de la gratitud. El complejo de mártir es profundamente incompatible con la gratitud y la alegría genuinas, ya que estas emociones desafían la narrativa del sufrimiento necesario. La persona tiende a minimizar o a rechazar las bendiciones, sí, pero, para mantener la coherencia de la narrativa de su pena, que es la única que le ha dado un rol y un valor en la interacción social. El bloqueo del flujo divino, la energía de Keter. El propósito del asalto de Belial es mantener la desconexión de Keter. El velo de la duda. Keter es la fuente del flujo de gracia incondicional. Belial interpone un velo de duda y autodesprecio que actúa como un filtro contaminante. Cuando la gracia intenta fluir, el filtro de Belial la intercepta, convirtiéndola en un pensamiento de
no eres lo suficientemente bueno para esto, no durará. Esta resistencia pasiva pero constante bloquea el acceso a la paz y la certidumbre espiritual. La necesidad de la proeza. Belial insiste en que el alma debe realizar una proeza monumental, un gran sacrificio, un logro sobrehumano, para merecer el contacto con Keter. Esto niega la verdad de que la conexión con Keter es un derecho de nacimiento, no una recompensa. La persona se condena a una búsqueda incesante de la santidad o la perfección que nunca llega, porque la premisa de la indignidad es la que impulsa la búsqueda. La liberación requiere desmantelar la necesidad de la validación externa y el complejo de mártir, y reemplazar la deuda con el decreto de valor intrínseco e innegable. Hemos desmantelado la narrativa central de Belial, la mentira de ser sin valor y la trampa de la falsa independencia. La defensa contra esta fuerza no es la lucha, sino la rendición incondicional a la verdad de la propia valía. Esto requiere un acto de recepción radical, abrazando el principio de la gracia y el amor incondicional, cuya energía es custodiada por el arcángel más cercano a Keter, Metatrón. El costo de la soledad absoluta y la ruptura de Keter. La creencia de Belial garantiza la soledad absoluta, que es la antítesis de Keter, unidad. El alma desconectada de la cadena, al rechazar la jerarquía, la mentoría y el sostén, el alma se aísla de la cadena del ser, la cadena de gracia que fluye desde Keter. Pierde el acceso al conocimiento transferido, al apoyo emocional y a la guía práctica que son esenciales para la manifestación en este plano. La persona queda energéticamente aislada, forzada a generar toda su energía y sabiduría desde cero, lo cual es ineficiente e insostenible. El rechazo de la gracia, el amor incondicional que se nos da sin mérito, es el combustible que sana la herida de Belial. Sin embargo, el alma herida está programada para rechazar la gracia por miedo. Aceptar la gracia incondicional es admitir que el valor es inherente, no ganado, lo que colapsa toda la estructura defensiva de la persona y su necesidad de control. La preparación, 2 actos de recepción radical. La defensa contra Belial requiere 2 actos de voluntad que contradicen su enseñanza fundamental: aceptar el valor y aceptar el sostén. 1. El ejercicio de la recepción radical, destruyendo la deuda transaccional. Este acto desmantela la trampa transaccional de Belial, forzando al alma a recibir sin pagar inmediatamente. Aceptación del cumplido sin refutación. Cuando se reciba un elogio, un regalo o un favor, la persona debe practicar el simple acto de decir, gracias, lo acepto. Está absolutamente prohibido refutar, no fue nada, minimizar, cualquiera lo haría, o compensar, te lo pagaré el doble. Este ejercicio es doloroso al principio, pero reprograma la creencia de que el valor debe ser merecido, registrando que el valor puede ser dado libremente. Cada gracias, lo acepto, es una victoria sobre la mentira de Belial. Pedir ayuda activamente. El individuo debe elegir un área de su vida donde se siente abrumado y solicitar ayuda, a un amigo, terapeuta o guía espiritual, sin minimizarse ni disculparse. El simple acto de pedir y recibir la ayuda demuestra que la conexión es posible y que la necesidad no es una prueba de indignidad, sino de humanidad. 2. La liberación de la deuda existencial, reconstruyendo Keter. Este acto confronta la creencia central de que la vida es una penitencia por una deuda no pagada. El perdón de la imperfección. La persona debe realizar un ritual de perdón a su propio yo pasado por todas las formas en que sintió que falló o que no fue suficiente. Esto es un decreto consciente de que la perfección no es un requisito previo para la valía. El alma debe declararse perdonada por la fuente, incluso si no lo siente todavía, ya que el sentimiento seguirá al decreto. El decreto del valor intrínseco. Este es el anclaje central que invoca a Metatrón, quien ayuda a reafirmar el plano original del alma. Debe ser una declaración activa: yo soy valioso no por lo que hago, sino por lo que soy. Mi valor es innegable e incondicional. Soy una chispa de la divinidad, Keter, y por lo tanto, yo merezco la gracia, la alegría y la conexión. La vulnerabilidad como puerta de entrada. Para derrotar a Belial, el individuo debe romper el sello del falso yo. Esto se hace a través de la vulnerabilidad consciente.
Compartir una necesidad real o un miedo con una persona de confianza es el acto que desmantela la armadura de la perfección, revelando que la aceptación y la conexión son posibles incluso en la imperfección. Estos actos de recepción y vulnerabilidad preparan el alma para el encuentro final. Solo cuando el alma está dispuesta a recibir el amor incondicional, puede invocar la energía sanadora de Metatrón para sellar la herida de la indignidad. Hemos confrontado a Belial, el príncipe de la indignidad que buscó reemplazar el valor inherente de tu alma con la mentira del sin valor, Belial. Habiendo desmantelado la armadura de la falsa independencia y preparado el alma a través de la recepción radical, el momento final es la reconexión con la fuente para restaurar el plano original del ser. El antídoto final y la fuerza opuesta a Belial es el arcángel Metatrón, el arcángel de la corona, Keter, el sostenedor del árbol de la vida y el registrador de la creación. Metatrón encarna el amor incondicional y la gracia que fueron dadas al alma antes de que naciera, reafirmando que el valor es un hecho cósmico, no una recompensa. El ritual de la afirmación de valor, sanando la herida de Keter. La defensa contra Belial es el decreto constante de la verdad de tu existencia, sellando la cáscara del vacío con la luz de la plenitud. Este ritual se centra en invocar la luz de Metatrón para reescribir el registro de tu valor. La visualización de la corona restaurada, el trono de la luz. El primer paso es negar la imagen de Keter como un trono vacío. Visualización. Durante la meditación, dirige tu conciencia a la parte superior de tu cabeza, la corona. Visualiza la energía densa y pesada de Belial disolviéndose y siendo reemplazada por una luz radiante y pulsante de un color dorado o blanco brillante y trascendente, la luz de Metatrón. Esta luz es el reconocimiento puro de tu valor por parte del universo. Siente que esta luz desciende y sella la herida de la indignidad, restaurando la conciencia de que tú eres Keter. Decreto: el trono en mi corona no está vacío. Es la residencia del amor incondicional y la gracia. Yo soy valioso porque yo soy. Yo irradio la luz de Metatrón que anula toda mentira de indignidad. El decreto incondicional del yo soy, la negación de Belial para contrarrestar la programación de sin valor, se debe afirmar el valor en términos absolutos, sin condiciones. Decreto: yo niego la deuda existencial. Mi valor es intrínseco y no depende de mi rendimiento, mi riqueza, mi apariencia o mi pasado. Yo soy digno de la alegría, digno del sostén y digno de la manifestación. La gracia es mi derecho de nacimiento, no mi recompensa. Por este decreto, la voz de Belial no tiene jurisdicción sobre mi ser. Acción. Este decreto debe ser practicado activamente cada vez que la voz interna de la crítica, el no mereces esto, sea activa. El decreto es la espada que corta la cuerda de la culpa y la pena que Belial usa para manipular. El sello de la reciprocidad y la conexión. El acto final es la promesa de honrar la conexión, destruyendo la falsa independencia y la soledad tóxica. Compromiso. Comprométete a pedir ayuda al menos una vez por semana y a aceptar un cumplido o un regalo sin compensarlo inmediatamente. Esto es un compromiso con la reciprocidad. Visualización. Visualiza un hilo de luz conectándote desde tu corazón y tu corona a una red infinita de otras almas y al cielo. Siente que esta red no es una cadena de dependencia, sino una red de sostén incondicional. La independencia verdadera reside en la capacidad de dar y recibir con gracia. Al abrazar la verdad de que el amor y el valor son tu estado original, la energía densa y pesada de Belial se disuelve. El alma se vuelve ligera y capaz de sostener la gracia, volviéndose inmune a la mentira de que debe ganarse el derecho a la existencia. Hemos desmantelado las trampas de Belial, el príncipe de la indignidad. Pero el viaje continúa. El próximo príncipe ataca la base misma de la energía creativa y la intimidad auténtica. Él no te dice que no vales nada, sino que lo único que vale es la gratificación inmediata y superficial de tus deseos. Él es el maestro del descontrol sexual, la adicción a la distracción y la lujuria tóxica. El próximo video de esta serie revelará a Asmodeus, el príncipe de la lujuria, la adicción y la destrucción de la intimidad.